presentación. Bueno, pues muchas gracias a todas por venir. Yo soy Héctor, soy de Editorial Descontrol y estamos muy contentas de hacer esta presentación hoy aquí. Deciros primero si podemos hacer una mini encuesta, que es ¿cómo habéis conocido la existencia de la charla? Queremos hacer esto porque desde Descontrol estamos intentando, en todo el debate que hay alrededor de las redes, alrededor de cómo nos comunicamos dentro de los movimientos sociales, pues ver si realmente lo que estamos haciendo tiene sentido o las redes de comunicación que tenemos los movimientos sociales propias ya son suficientes. Entonces, la primera pregunta era, ¿quién lo ha conocido por Instagram? Vale, verse. ¿Quién lo ha conocido por la gente que la ha invitado por autora o por...? Perfecto. ¿Y quién ha conocido? Está bien. ¿Y quién ha conocido, por ejemplo, por redes como Twitter? Muchas gracias. Esto era todo lo que necesitaba saber. No Twitter. Ya estaba decidido, el 20 de enero nos vamos todas. Bueno, muchas gracias por venir. Aparte me quitaré enseguida, pero queríamos explicar que este libro no es, para nosotros no es un libro cualquiera, Descontrol, es uno de los libros que ha recibido el premio Descontrol, que no es simplemente una etiqueta, sino es un proyecto que llevamos a cabo en los últimos años, que es de publicar libros y acompañar libros que no están directamente escritos, sino abrimos la convocatoria, no sé si la conocéis o no, si no os animo a presentaros a las siguientes ediciones, que seguro que tenéis cosas a aportar, pero es un proyecto que tenemos de invitar a la gente a escribir, porque al final, si no, siempre nos llegan los mismos textos de un mismo tipo de personas, y de hecho, por ejemplo, la edición en la que salió ella elegida para este libro, una de las decisiones que tomamos fue que solo se podían presentar personas que no fueran hombres cis. Entonces, de esta manera también apoyamos, impulsamos que otra gente se atreva a escribir. Además, el libro, digamos, no solo es el premio Descontrol, no solo hay una aportación de dinero para incentivar la escritura, sino también hay como una implicación nuestra en ayudar en todo el proceso. En este caso, la ayuda ha sido sobre todo en forma de ignorancia, de decir, vale, o sea, las dos personas que hemos acompañado a la escritura, pues evidentemente somos blancas, y era sobre todo desde la pregunta, y ha sido, creo, bueno, espero que te hayas sentido acompañada en todo este proceso, pero bueno, nosotros como personas de la editorial, sobre todo ha sido desde decir, vale, yo como persona blanca, cómo leo el libro y cómo creo que puede aportar justamente a quien normalmente no leemos sobre esto, y es a quien justamente debería ir dirigido más, ¿no? Porque al final, igual que pasa con las cuestiones del feminismo, que normalmente los tíos no le dedican la misma atención, con temas de racismo pasa lo mismo, los blancos no le dedicamos la misma atención, y debería ser al revés, es decir, deberíamos dedicarle más atención porque somos una de las partes con una acción al respecto. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido muy interesante trabajar contigo, yo te agradezco mucho lo que hemos aprendido juntas. Y nada, pues espero que disfrutéis del libro. Después lo podéis comprar aquí, si no está en la mayoría de librerías, excepto en la FNAC y sitios así como muy horribles. En general lo encontraréis y ya os dejo con ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplauso para ella. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, primero que todo contarles eso, que nuestra invitada que la quise implicar hoy día en esta primera presentación de mi libro era Vivi, y que luego la voy a presentar, pero que también hacer esta pequeña explicación de por qué Vaya no está, que bueno, por un problema de salud no pudo estar, así que lamentablemente. Pero bueno, vamos a presentarles nosotras dos. y bueno, voy a invitar a Vivi primero a comentar mi libro. Muy bien, pues bueno, reitero el agradecimiento de estar aquí en esta gélida tarde de invierno europeo. Me gustaría, bueno, comentar partiendo del principio del libro. El libro tiene un prólogo escrito por Salma Macián, una persona también muy representativa, una voz muy querida y muy lúcida dentro del movimiento antirracista en el Estado español y en Cataluña en particular. Y me gusta, el prólogo contiene mucha información, pero hay un punto del prólogo en el que Salma refiere algo que creo que es central y es por donde a mí me gustaría un poco que fuera esta conversación hoy, que es precisamente el conflicto
que tenemos quienes estamos en el antirracismo, las personas migrantes, con respecto a ese tótem de la blanquitud, ese tótem de la blanquitud catalana, también muchas veces marcado por el feminismo, ¿no? En este caso, Salma refiere una situación que ocurrió en el año 2015, cuando ellas se dan cuenta, también estaba por aquí Yuderquis Espinosa, en un momento se dan cuenta que un congreso que se estaba organizando de feministas blancas estaba utilizando a las compañeras, tal como lo dice Salma, las negras, sudacas y moras, las estaban utilizando de alguna forma como una cuota, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que no están participando y de que no están en los carteles y qué tal, pues de pronto reaccionan, pero ellas ya se habían dado cuenta y van a la actividad con su reivindicación, no solamente a llevar sus mesas y sus charlas para cubrir una cuota, sino también diciendo, oye, esto que me estás haciendo es esto, ¿no? Y lo ponen delante y se genera esta queja por parte de ellas, entender lo que estaba pasando. Lo denuncian y evidentemente estas denuncias siempre son muy mal tomadas por parte del feminismo blanco, porque enseguida le estás haciendo el juego a los otros, le estás haciendo el juego al machismo, le estás haciendo el juego a la derecha. Y precisamente para sacarlo de la casuística de lo que pasó en ese momento y para demostrar, aunque creo que todas las personas que estamos aquí lo sabemos, pero para demostrar lo estructural que hay en esto, traigo dos ejemplos que ocurrieron en momentos muy distintos, entre colectivos muy distintos, pero creo que son muy interesantes. El primero es en el año 1985, cuando en una cumbre de Naciones Unidas en Kenia, Betty Friedan, que es una conocida feminista teórica, le dice a Nawal al-Saadawi, la egipcia, feminista también, aguerrida, médico, pensadora, una mujer extraordinaria, le dice, antes de dar su discurso, le dice, bueno, pero no hables de Palestina, esto es una cumbre sobre temas de mujeres, no hables aquí temas políticos. Evidentemente, Nawal al-Saadawi hizo lo que le dio la gana, habló de Palestina, habló de lo que quiso, que es lo que corresponde y lo que ha hecho toda la vida, pero de alguna forma ilustra, ¿no?, esa misma disputa todo el tiempo por los espacios y por la palabra y por qué podemos decir y cuándo es el momento de hablar de qué, ¿no?, cuándo es el momento de hablar de nuestras cosas, las cosas que nos preocupan. Y el segundo es un poco más larga la anécdota, voy a leer un fragmento de este libro de Gloria Anzaldúa, que también es una voz que se escucha mucho a lo largo de todo el libro de María Ignacia, que refiere lo mismo, es decir, es una situación, no dice exactamente, el libro es Luz en lo Oscuro, es uno de los últimos libros de Gloria Anzaldúa que ha salido, y refiere a una situación análoga. Ellas estaban asistiendo a una conferencia de feministas, donde había feministas de distintos lugares y que se dedicaban a distintas temáticas, y se da la misma situación. Las feministas, tal como lo describe ella en el libro, ella se refiere a las feministas de color, las feministas chicanas, las feministas negras, se dan cuenta de que están siendo instrumentalizadas en el cartel, puestas como una cuota, etc. Y empieza una tensión, y bueno, se empiezan a pelear, empiezan las discusiones, se rompen los proyectos y tal. Y me gusta mucho, como lo dice Gloria Anzaldúa, lo voy a leer, intentaré, me parece que es muy relevante. Dice: la mayor parte del racismo de las mujeres blancas lo encontrarás encubierto y siempre oculto. Un insidioso desconocimiento niega el acceso a la conciencia del registro emocional y la amenaza que éste significa. Niegan su reconocimiento de la situación y luego olvidan haber negado este reconocimiento. Aunque la mayoría de las feministas blancas reconocen el racismo intelectualmente, se distancian de la responsabilidad personal, actuando como si en su realidad y las formas que tienen de conocer fueran universales, no culturalmente determinadas. Asumen que las otras feministas racializadas comparten sus metas y valores. Algunas ven la opresión de raza y género como intercambiables, esto estamos cansadas de verlo. Con miembros de un género colonizado se creen expertas en opresión y que pueden definirla en todas sus formas. Así no tienen que escuchar aprender de las otras racializadas. Reúnen a las mujeres de color bajo la bandera de su forma de feminismo e imponen sobre ellas sus experiencias e interpretaciones de la realidad, especialmente de la vida académica, todos ellos actos racistas. Y continúa: la negativa a pensar sobre la raza en sí misma forma parte del racismo, es un privilegio blanco. Las mujeres blancas que piensan sobre la raza rara vez se adentran más allá de la superficie, la aluden como categoría, citan un par de textos de mujeres de color, agregan un libro simbólico en su plan de estudios y asumen que han lidiado con el racismo. Aunque muchas entienden que el racismo es perpetrado por individuos blancos, la mayoría no entiende que el racismo es inherente a sus identidades, que está dentro de sus historias culturales. No pueden ver que el racismo las daña tanto a ellas como a las personas de color,
que es en sí mismo una actitud de superioridad racial. Hay algunas que sí ven, pero no se sienten preparadas para tratar con el racismo. Si bien se sienten mal por ello, lo cargan en sus espaldas con la culpa de quien sobrevive, la culpa del privilegio, que cuando no es reconocido produce aún más culpa. Es decir, de alguna forma, este episodio, la descripción que hace Ansaldúa de la situación que se da ahí, tiene mucho que ver con el libro de María Ignacia, porque de alguna forma está señalando esa cuestión, que es la blanquitud, que está muy vinculada a la colonialidad, y que es esto que parece que es invisible, pero que realmente condiciona completamente las formas de vida que tenemos en muchos lugares del mundo, ¿no? Después del prólogo, y luego también porque me parece muy importante señalar todas estas tensiones que se están acumulando a lo largo de tantos años de lucha antirracista, es decir, esto no es algo que esté pasando ahora, esto es algo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo, y si nos vamos un poco más atrás, pues el conflicto con las sufragistas, es decir, hay un montón y en la época de la empresa esclavista, es decir, hay un montón de momentos donde estas tensiones entre lo blanco y lo que es supuestamente racializado, aunque lo blanco también está racializado, han emergido, ¿no?, dentro del seno de los feminismos. Luego, después del prólogo, vienen las primeras palabras de María Ignacia, donde ella presenta de alguna forma las razones del libro, que hay detrás, las motivaciones personales, las motivaciones políticas, su lugar también, el cuestionamiento de la racialización, que para muchas mujeres latinoamericanas también es una cuestión relevante, porque cuando estamos en nuestros países la racialización es distinta, y cuando venimos aquí estamos racializadas por otras cosas, pero no igual que una persona negra, evidentemente. Y ella hace esta reflexión en el libro. Y aquí me viene a la mente una cita de Lorraine Hansberry, que es una dramaturga, artista, escritora y también pensadora. Fue a ella a la que Nina Simone dedicó la canción de To Be Young, Gifted and Black. Que hay un momento en el que ella dice algo que está relacionado con esto último que decía Gloria Ansaldúa, que dice: realmente no importa si hablas del oprimido o del opresor. Una sociedad opresiva deshumanizará y degenerará a todos sus integrantes. Es decir, la blanquitud es una degeneración, la blanquitud es una podredumbre que condiciona la vida de las personas. En Abya Yala, además, que bueno, las dos venimos de lugares distintos, de Chile y de Cuba, se dan situaciones muy complejas donde los procesos de liberación, y eso entiendo que también a veces cuando lo he discutido con compañeras de distintos lugares de África o de otros países de Asia, donde ha habido procesos de liberación para expulsar el colonialismo de nuestros países, automáticamente los procesos de liberación han dado pie a revoluciones o a cambios que han seguido los paradigmas coloniales. Esto es penosísimo. Tú citas a José Martí en el libro. José Martí es un pensador cubano que fue de los primeros que se opuso a la ocupación española de Cuba. José Martí evidentemente no se puede decir que fuera antirracista, porque no era como el signo contemporáneo de su época para oponerse a los españoles, pero sí que de alguna forma enfrentó ese poder español que ocupaba nuestro país y que de alguna forma no se ha ido a pesar del proceso de la revolución. Hay una anécdota que siempre cuento sobre Walterio Carbonell, que era un pensador afrocubano completamente denostado por el régimen, es decir, una persona que era muy relevante para el pensamiento afrocubano, pero que como en ese momento no interesaba escuchar esas voces, sino que era una mentalidad como muy soviética, muy puesta por el marxismo, por el socialismo heredado de Rusia, de la Unión Soviética en ese momento. A Walterio Carbonell, entre otras cosas, lo obligaron en un momento determinado, aunque era una mente brillante, a hacer trabajos voluntarios del tipo de cortar caña, cuando había la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, una obsesión que tuvo Fidel en un momento. Y hay una anécdota que dicen que él se negaba a cortar caña. Él estaba ahí, entonces venía un tío blanco que era el que coordinaba la cuadrilla y le decía: oiga, pero usted no está rindiendo, usted no está trabajando. Y Walterio, mascando una caña recostado a un árbol, le decía: ¿a usted no le parece que mis antepasados ya cortaron bastante caña? Pues un poco esta es la línea, ¿no?, donde volvemos a caer. Menciono lo de Cuba, no solo por yo venir de Cuba, sino por el tema de la izquierda también, que es una crítica que también subyace en el libro, para volver a colocarlo otra vez donde bueno, nos lleva el libro, que tal como yo lo iba leyendo, me lo iba imaginando es decir, iba imaginando la descripción que hacía María Ignacia de la blanquitud como un tótem, ¿no?, como una cosa, bueno, prácticamente religiosa, ¿no?
suma de cosas que componen la blanquitud, que condicionan toda la vida de la gente, y de alguna forma ella va tirando del hilo de estas... de qué está compuesta, ¿no? De qué es lo que la caracteriza, que ahora luego ella nos podrá comentar un poco más. Hay un corpus teórico que acompaña el libro, un corpus teórico que viene del pensamiento decolonial, del giro decolonial, prácticamente menciona y recorre todo lo que se ha hablado y lo que se ha discutido fundamentalmente para ir desmontando la blanquitud. Y hay una cosa que era lo que yo le dije que me gustaría hablar hoy, a partir de esa blanquitud, que ella hace un abordaje más teórico, son las implicaciones directas en la vida de la gente. Es decir, partiendo de la ley de extranjería, nunca perder de vista, a pesar de que se analiza el corpus teórico, nunca perder de vista los intereses económicos que subyacen detrás del mantenimiento de la blanquitud y la colonialidad. Es decir, no se trata solamente de una cuestión, para mí, no se trata solamente de una cuestión de un supremacismo moral, de un supremacismo racial. También hay intereses económicos que justifican eso y de alguna forma se retroalimenta esa idea. Da igual que estemos hablando es decir, es penoso que no tengamos que recurrir a lo que hacen los partidos de extrema derecha, porque los partidos de izquierdas están haciendo lo mismo con respecto al racismo, es decir, están desatendiendo completamente las responsabilidades de modificar, de hacer un trabajo político de incidencia y de cambio en la sociedad española y en las sociedades europeas en general. Y por eso, precisamente, porque no tienen una ideología, porque la ideología de izquierdas de este momento está carente absolutamente de antirracismo y de anticolonialismo, es que también la extrema derecha está avanzando. Porque ellos están dejando ese espacio vacío, y ese espacio vacío los movimientos sociales no lo pueden suplir del todo. Es absolutamente imposible. Entre otras cosas también porque los movimientos sociales y las asociaciones que están formadas por personas migrantes no tenemos la capacidad de disputar los espacios de acción a las asociaciones y a los organismos de aquí. Es decir, ni siquiera podemos pedir una subvención en igualdad de condiciones, ni siquiera podemos optar a becas para hacer trabajos que tengamos que hacer en igualdad de condiciones. Entonces, todo eso es esta blanquitud que ahora vamos a ir desgranando. Entonces, si pensamos en este tótem y empezamos a tirar del hilo, en concreto del... Una reorganización, todo el mundo. Que bueno, hayan salido solo, natural. Si pensamos en este tótem, a mí me interesa mucho del libro, que el libro incide en la cuestión de Cataluña. Es decir, situar el libro en Cataluña, situarlo no solamente desde el lugar de donde probablemente se haya escrito o pensado una parte del libro, o de las afinidades que ella haya podido tener con militantes, activistas y colectivos, sino hacia la mirada, o sea, la mirada hacia la blanquitud específica de Cataluña, que es distinta de la blanquitud que puede haber en otros lugares del territorio español, o por lo menos tiene algunas diferencias. Ahora estamos viviendo una situación donde Junts está pidiendo al gobierno central las competencias en materia de migración, y donde hay partidos de extrema derecha que están arrasando no solamente a nivel electoral, sino también en lo que es el pensamiento y esa justificación, y Junts está también dando un giro a la derecha en ese sentido, ¿no? Solamente el hecho de pedir las competencias al gobierno central con esa vehemencia no es para hacer una mejor gestión de las cuestiones migratorias, es para reprimir, es para gestionar el dinero, porque el tema migratorio da muchísimo dinero, y estos son los únicos objetivos que tiene, ¿no? Y también para electoralmente ganar un espacio que le está ganando la extrema derecha catalana, ¿no? Entonces, bueno, concretamente, partiendo de la realidad catalana, podemos decir que en Cataluña el año pasado se denunciaron por los colectivos que están trabajando aquí en esos temas, que además es un acompañamiento que desgasta muchísimo a las organizaciones, a los colectivos y a las personas que lo padecen, 35 municipios donde no se estaba respetando el padrón como un derecho constitucional, padrón sin necesidad de tener una vivienda para empadronarse, es decir, el padrón sin domicilio fijo se llama. 35 municipios que no lo respetan, 35 municipios que incumplen la ley. Eso, ¿cómo se ejecuta? Es decir, ¿qué hay de blanquitud en eso?
Para poder ejecutar ese incumplimiento, esa perpetuación del incumplimiento de un derecho constitucional que tiene la ciudadanía migrante que vive y trabaja mayoritariamente en Cataluña, tiene que haber gente que lo haga. Y es ahí donde yo quiero ir, es decir, es ahí en ese señalamiento que tú estás haciendo también de cuestionar esa blanquitud catalana. ¿Quién hace esto? Es decir, ¿quién cuando va una familia de cualquier lugar a pedir que lo empadronen? ¿Quién es la persona que dice que no? ¿Dónde está esa persona? Esa es la blanquitud, es decir, es ese el lugar que hay que atacar. La gente que hace los expedientes en la degaya, los expedientes de las quitas de custodia, y que valida un juicio sobre las maternidades migrantes, sobre las paternidades migrantes, sobre las familias migrantes, es decir, con cuántas personas vive, de que si los cables de electricidad de su casa están en tal o cual condición, personas que están completamente en riesgo de desahucio. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién es la persona que se levanta por la mañana? Es una funcionaria, porque encima muchas veces son mujeres, es una funcionaria que tiene su vida resuelta y decide que ella va a usar ese poder para hacerle eso a esa familia. Eso es la blanquitud. Es decir, no estamos hablando de una nube, no estamos hablando de nada que no está encarnado en personas. Son personas que hacen esto. Y no son los policías, eso también. Es decir, eso también son los policías que ejecutan los desahucios. También es ese nivel de violencia. Pero a mí me interesa más ir al otro lado, ¿no? Cuando en los hospitales, por ejemplo, no quieren inscribir a una criatura que está acaba de nacer, que acaba de salir del cuerpo de su madre, porque la madre no tiene situación administrativa regularizada. Es decir, es ese tipo de cosas donde yo creo que hay que ir a reclamar un poco y hay que ir a disputar también esa ejecución de la blanquitud, ¿no? Es decir, cómo eso se va determinando y va condicionando absolutamente la vida de estas personas, porque la gente que está sin empadronar, que ha estado años sin empadronar, porque los funcionarios o las funcionarias que los tienen que atender han decidido que así es, están sin empadronar. Es decir, estas personas no pueden a lo mejor escolarizar a sus hijos, no pueden ir al médico, están sufriendo, además de la irregularidad administrativa, una serie de condicionamientos sobre su vida porque lo ha decidido una persona que tiene el poder de ser funcionaria y de ejecutarlo de esta forma, ¿no? Entonces me parece muy interesante cuando a veces las personas se acercan al antirracismo, que entiendan que todo el mundo puede operar, es decir, todo el mundo tiene un mínimo espacio de poder donde puede contribuir de alguna forma a que las cosas cambien, pero para eso hay que poner algo de lo que uno tiene en juego, ¿no? Es decir, cuando muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues empadrona gente en tu casa, pues no lo sé, cuando tenga gente que esté trabajando en los entornos donde tú trabajas o las amistades que tengas, pues es una incidencia para que la gente deje de comportarse de esta forma, para que dejen de ejecutar su poder desde la blanquitud contra las personas migrantes y racializadas. Son como esos pequeños, no son pequeños, pero quiero decir, son como esa pequeña concatenación de formas de poder que desde lo más básico de un funcionario hasta Frontex, que nos podemos ir hasta la Agencia Europea de Control de Fronteras, hay unos intereses económicos que continuamente están haciendo que esto sea así. En Cataluña, por ejemplo, por volver al terreno, la situación de los trabajadores temporeros, 38.000 personas que llegan cada año al campo de Lleida a recoger la fruta que se come en gran parte del Estado español y que también se exporta. ¿En qué situación están estos trabajadores? No se cumple el convenio agrario con estos trabajadores. La payesía, que hay una imagen tierna de la payesía que además se reproduce en el cine y que además se reproduce como en el pensamiento social o cultural catalán. Estas personas, junto con las administraciones, están haciendo una dejación absoluta de funciones y estos trabajadores y trabajadoras están en infraviviendas, con riesgo absoluto de muerte permanentemente, de enfermedades. Cuando el COVID era terrible, tenían que dormir en la calle. Eso es un nivel de inhumanidad que es absolutamente innecesaria, porque esa gente hace un nivel, no recuerdo la cifra de memoria, lo estuve trabajando el año pasado, pero la cantidad es un 24% o algo así de contribución al PIB catalán. Es decir, son unos niveles altísimos. Las trabajadoras del hogar y los cuidados, que es decir, un 90% de las trabajadoras del hogar y los cuidados, según el informe del año 2023 del Treball de la Llar i les Cures de la Generalitat de Cataluña, un 90% de las trabajadoras son trabajadoras migrantes, en este caso mayoritariamente latinoamericanas o asiáticas, sobre todo latinoamericanas. Un 30% de estas personas están en situación administrativa irregular, pero tienen un trabajo. Entonces es todo el tiempo ese mecanismo de opresión que se cifra en elementos muy grandes, elementos estructurales, como la ley de extranjería,
pero también se cifra en la ejecución de ese poder sobre las personas migrantes. Y yo sí que pienso que a nivel político hay intereses económicos de sostener a las personas migrantes, a las personas racializadas, en ese lugar de subalternidad, en ese lugar de indefensión, en ese lugar de pobreza. Yo sí lo pienso, es decir, los intereses económicos no los podemos perder de vista. Yo me niego a aceptar cuando se habla de que es una cuestión de supremacismo. Sí, es una cuestión de supremacismo, pero es una cuestión de intereses económicos. En el libro aparece, en algún momento, cuando Enrique Dussel, tú citas a Enrique Dussel cuando habla de la red global de poder, o a los zapatistas cuando hablan de la hidra capitalista. O sea, la blanquitud al final es un sistema de explotación capitalista que se compone de una serie de factores de tamaños distintos. Insisto, ahora hemos tenido hace poco la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que también lo mencionas en algún momento del libro. Tenemos la agencia europea Frontex, tenemos a Junts pidiendo las competencias. Eso es como digamos, a un nivel macro, ¿no? Pero tenemos también todas estas pequeñas estructuras con las que convivimos cada día, que son nuestras vecinas y nuestros vecinos que nos están haciendo eso y que están haciendo esto las personas migrantes. A veces son hasta nuestros familiares. Entonces la blanquitud también es esto. Y esto es algo con lo que de alguna forma pues es a las personas blancas, es a las personas locales, a las personas de aquí a las que les corresponde luchar contra esto. Porque la gente migra ya tiene bastante con lo que luchar, ya tiene bastante contra lo que pelear, y hay un espacio ahí para que se hagan acciones concretas de lucha. Por ejemplo, respecto a la aprobación del PEMA, ahí me sorprendió muchísimo cuando empecé a mirar los informes. El PEMA es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se ratificó a finales del año pasado, estando España como líder del Consejo Europeo. El Pacto Europeo de Migración y Asilo es la barbaridad más grande que se ha ejecutado a nivel de políticas migratorias probablemente en el mundo. Es decir, es una auténtica barbaridad. Los campos de refugiados, los campos de personas migrantes, los campos de exterminio de personas migrantes, prácticamente le podemos decir, van a ser la nueva realidad. Europa ha reducido a 30.000 personas al año la capacidad de personas migrantes que va a aceptar en solicitudes de asilo y refugio. Esta cifra yo siempre la pongo en relación con los 43.000 espacios de turismo, o sea, espacios turísticos que hay en Barcelona por noche. O sea, Europa entera 30.000 personas, Barcelona por noche tiene lugar para 40.000 turistas. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Este pacto de migración y asilo, entre otras cosas, tiene una vertiente tecnificada del control fronterizo, que España es un gran laboratorio de control fronterizo, donde Cataluña participa también de manera activa, precisamente desde estas estructuras de la blanquitud. ¿Qué estructuras son estas? Pues las universidades. Es decir, las universidades públicas catalanas participan en proyectos de investigación donde la tecnología de control fronterizo que luego se utiliza para asesinar personas, mayoritariamente personas negras en las fronteras, se investiga, es decir, y eso son universidades públicas. Entonces, hay equipos de trabajo, hay equipos de profesionales, de profesores, de estudiantes que están trabajando en esto. Por eso me parece como muy importante poner como esta huella de la realidad, de cómo esa blanquitud que tú recorres en el libro, trayendo todas las referencias, ¿no? Bebiendo de todas las fuentes, señalando cómo tú has construido este trayecto, cómo luego eso además se desborda fuera del libro a la realidad de tantas personas migrantes que viven en el Estado español, en Cataluña. Y de alguna forma era la aportación que quería hacer, desbordar el libro un poco más allá de las páginas, llevarlo a la realidad cruda que viven las personas migrantes en irregularidad administrativa. La ILP regularización ya saben que lleva pendiente de aprobación muchísimo tiempo en el Congreso, sufriendo dilaciones permanentemente. Ahora mismo con la situación de la DANA hay unas 40.000 familias migrantes que están en una situación de absoluta pobreza y desatención. Estamos pidiendo que se haga una atención especial a estas personas que a lo mejor lo único que tenían para vincularse a la realidad y para poder estar empadronados, llevar a los hijos a la escuela, era un papel que lo perdieron entre el fango, un documento. Igual que cuando hacen las razias en la frontera de Marruecos, a lo mejor la gente lo único que tiene es un papel que se lo trajo de su país subiendo por el continente africano para poder cruzar la frontera, lo único que tiene es un documento y ese documento lo pierde en la detención de la policía y esa persona luego tiene una dificultad inmensa
para demostrar quién es, para demostrar su origen, para que se reconozca siquiera su nombre. Entonces, eso en la Dana, pues se ha visto. Hoy contaba una compañera que está trabajando sobre el terreno, que hay un garaje sin ventanas donde hay 14 familias viviendo. 14 familias migrantes viviendo. Han limpiado las calles, las imágenes que salen en televisión ya no son tan críticas, pero estas personas migrantes que lo han perdido todo, no tienen ni una sola manera de conectar con la realidad. Que no se esté preocupando el ayuntamiento, la consellería, la Generalitat de resolver el problema de estas personas es el ejemplo de blanquitud más grande que podemos tener ahora mismo en el Estado español, en un territorio que queda muy vecino, que es Valencia. Sus problemas son unos, los problemas de la gente migrante es otro, ¿no? Es utilizar ese poder, porque ellos sí que tienen el poder para resolver esos problemas, para resolver lo suyo y a los otros mantenerlos en ese lugar de interés, que no es un lugar solo de supremacismo, ni es un lugar de desinterés, ni que no saben que están ahí, no, no. Es que está muy bien que esa gente esté ahí porque esa gente es mano de obra barata, porque esa gente es justificación de la securitización en las fronteras, porque esa gente genera un negocio. Alrededor de la migración hay muchísimo dinero, muchísimo, es de las cosas que más dinero mueve ahora mismo en el mundo. Y ese dinero se lo están quedando precisamente los que convierten la migración en un problema, los que convierten la regularidad administrativa en una dificultad. Son esos los que poseen ese dinero y los que lo quieren seguir manejando. Entonces, bueno, ya ha sacado el libro, nos hemos ido fuera y ahora volvemos dentro del libro, porque me gustaría mucho escucharte, es decir, hay cosas del libro que, bueno, tú ahora contarás lo que quieras contar y yo luego si acaso te preguntaré alguna cosilla más, pero nada, era simplemente esto, poner ejemplos concretos de la blanquitud que denuncia María Ignacia en el libro, cómo pervive entre nosotros y que vayamos pensando también ideas para desactivarla, para tumbarla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vivi. Bueno, voy a partir así mismo como parto en el libro, con agradecimientos. Creo que es una cábala más bien de dar las gracias porque este libro lo pude hacer yo, pero en realidad es gracias a la contribución de muchas y muchos compañeros que han estado conmigo en este gran proceso de aprendizaje. Bueno, primero que todo, gracias aquí al Ateneu del Raval, Felipe, por recibirnos, por este espacio, en donde también he podido ir yo trabajando en los diferentes años desde que existe y que creo que también acoge a diferentes organizaciones, agrupaciones, migrantes, con un enfoque antirracista y que era como un espacio idóneo también como para hacer esta primera presentación. Gracias, por supuesto, a Vivi por tu lectura, por tu, bueno, la complicidad también en el bloque anticolonial donde estamos juntas, por el trabajo también de regularización ya. Y bueno, aquí en este libro también me acompañan, como bien contaba Vivi, en el prólogo Salma Macián, una compañera de ascendencia marroquí que vive aquí en Cataluña hace muchos años y tiene un conocimiento situado del antirracismo en sus entrañas, que lo encarna cotidianamente y que aquí en su prólogo lo hace de una manera muy contundente. Y también, bueno, Yuelki Espinosa, una activista feminista descolonial, una maestra básicamente para mí y que tuve la suerte también de poder hacerle una entrevista y que aquí también ella puede explicar de una manera muy magistral también este pensamiento que puedo plasmar de alguna manera aquí. Y bueno, por supuesto también aquí quiero agradecer mucho a la editorial Descontrol, aquí a Héctor que está presente, por bueno, darme el honor y la responsabilidad de escribir este libro, por también reconocer la importancia que tiene de hacerlo, de alguna manera poder
poner en un texto como este, como muchas ideas que están dando vueltas, que están, como dice también Vivi, que lo están viviendo al día de hoy tantas personas, cuerpos en esta ciudad, en este territorio, y que lo sufren cotidianamente, y que no es porque sí, sino que también justamente hay todo un sistema de global de poder que se encarna en personas y que al final ejercen esta violencia y que lo sufren solamente una porción de la población, y es que una gran porción. Entonces lo agradezco también por el compromiso político también de una editorial catalana, justamente como que acoge un proyecto para describir un libro sobre la blanquitud. Y sobre la blanquitud catalana, además. Entonces, por eso lo aplaudo y lo agradezco así muy profundamente. Y bueno, también contarle un poco de dónde nace la idea de este libro. Bueno, en este libro también pasa que es una compilación de muchas ideas, muchas reflexiones que he ido haciendo a lo largo como de una trayectoria que ya lleva algunos años, desde que empezó a trabajar básicamente con personas de pueblos originarios, de pueblos campesinos, principalmente de Latinoamérica. Yo soy chilena, viví 4 años también en México, y bueno, creo que también el hecho y lo pongo aquí en el primer capítulo del libro como a manera de introducción también de por qué hablar de la blanquitud, en el sentido de que también yo quise hacerme cargo también de mis propias contradicciones en torno como una socialización en la cual yo también reconozco haber tenido bastantes privilegios y heredar singularidades, digamos, desde la colonialidad en un territorio como Chile, en un territorio colonizado, y en el cual yo pude ir nombrando y reconocer estas herencias coloniales cuando empiezo a aprender ya lo que significa eso. Y entonces yo también, desde cuando adopto el enfoque descolonial como una posición política constante y permanente, no solamente en el trabajo, digamos, profesional, escritural, sino como también político, activista, no puedo dejar de presentar esta matriz que constituye todas estas desigualdades sociales, tanto en territorios coloniales como en territorios colonizados. Y que para mí es fundamental poder rastrear justamente todas estas raíces históricas que originan esta colonialidad, como se van reproduciendo constantemente en el presente. Y bueno, entonces yo creo que fue justamente un poco antes de presentar este proyecto al premio de la Descontrol, vi en un video y que luego transcribí aquí una pequeña cita de una pensadora dominicana y activista lesbo-feminista decolonial, Ochi Curiel, en la cual justamente ella, en una entrevista que le hacen en la calle, ella dice que la blanquitud está tan naturalizada que no aparece, que la blanquitud ni siquiera es objeto de estudio, porque ¿a quiénes se estudia? A los negros, a los indígenas, a los blancos no se les estudia. Y entonces esta cita de Ochi Curiel me dejó así, me interpeló, me sacudió y dije, y pensé, claro, que en realidad para hablar de racismo hay que hablar de blanquitud, y no solamente justamente en esta idea de lo otro, sino también hablar de la blanquitud que a mí también me habita, o sea, porque también es como una construcción social
de la cual yo también, incluso he también sido beneficiada en ciertos aspectos. Y eso lo nombro y lo desmenuzo de alguna manera en la primera parte del libro, cuando hablo de que yo en Chile, también trabajando justamente con pueblo mapuche, que ha sido bastante largo y profundo ese trabajo que he hecho con compañeras y amigas y lamienes mapuche, es que también reconozco que en ese territorio yo puedo ser una persona huinca, soy, digamos, una persona blanca allá. Después vivo en México y también ser güera me sitúa en un lugar diferente. Y entonces también, y claro, después vengo a Europa y igual continúo con un cierto capital que me lo entrega esa blanquitud y que yo lo puedo reconocer, pero que obviamente que también vivo un proceso de racialización, obviamente muy diverso a lo que viven compañeras negras, compañeras indígenas, pero que también vivo un proceso de racialización particular que también puedo reconocerlo como un cuerpo migrante en Europa. Entonces, para mí era necesario también hacer este ejercicio como también para poder generar un proceso de interpelación amorosa, digamos, como lo dice, hablando y referenciando a Lorena Cabnal, una feminista comunitaria guatemalteca, que habla de esta forma que también es como un proceso más dialógico, más pedagógico incluso, como para entablar una conversación horizontal. Y entonces hacer esta, como le dice Yasnaya Aguilar, una pensadora mije de territorio del Estado mexicano, que es como voltear la cámara etnográfica. Y entonces decir, bueno, aquí también tenemos que mirar a eso que ha sido tan naturalizado, a esta... En algún momento quise nombrar el libro como y lo que tú decías, como este bloque, como una atalaya blanca desde donde se habla, este lugar de enunciación que desde donde la blanquitud no se ve a sí misma, sino que es desde donde se mira todo lo demás, el centro del mundo, el centro de donde se erige Europa como una supremacía, desde una torre desde donde todo lo demás se asignan los signos sociales justamente, desde donde se racializa, desde donde se construyen estos cuerpos que van a ser luego los cuerpos oprimidos por este poder. Y además también algo que traigo como una anécdota y que luego también la nombro de aquí en el libro, justamente la idea esta de que una vez estuve en la misma Ciudad de México, en la UNAM, en un congreso de Claxo, y que era una charla que se llamaba sobre negritudes, afrolatinidades, racismos y resistencias, y en la que participaban 3 mujeres, era Mara Viveros Vigoya, Rosa Campoalegre y Rito Segato. Mara Vivero y Rosa Campoalegre, mujeres negras, y Rita Segato es la única mujer blanca mestiza, digamos, argentina, y que ella, Rita, cuando le toca hablar, dice, bueno, ustedes me pensarán por qué estoy aquí para hablar sobre las negritudes y afrolatinidades. Y ella entonces cuenta que ella trabajando en Estados Unidos, en una universidad ya, le tocó estar en un momento en que unas estudiantes negras denuncian una violencia racista y entonces las autoridades de la universidad llamaron a ciertas profesoras también negras para que se hicieran cargo de la situación. Y entonces las profesoras negras dijeron como, oye, no, y entonces llamaron a Rita y le dijeron como, háganse cargo ustedes, porque en realidad nosotros no somos quienes estamos ejerciendo esta violencia, el problema son ustedes, los blancos, hagan algo al respecto. Entonces también como esa idea de que
en realidad somos, es justamente las personas que hemos de alguna u otra manera sido beneficiadas de este privilegio, tenemos que hacernos cargo. Y entonces también es como ese llamado de atención. Y bueno, entonces hago toda esta problematización a lo largo del libro, como con respecto a este camino de preguntas, de incomodidades también, para articular todo este tipo de indagaciones, estas búsquedas investigativas, interrogantes, como para también generar estos espacios de conocimiento y hacer como esta reflexión en la cual las personas que vivan también esta idea, que no es solamente mía, sino que se colectiviza, puedan también sentirse parte del problema y seguir con el problema también, al decir como de Donna Haraway, de constantemente también traer esa interrogante a nuestro diario vivir. Y porque además que, este sistema colonial que vivimos al día de hoy, es un sistema muy complejo y que requiere un análisis con una lupa muy que pueda desentrañar justamente todas estas capas que tiene, como para reconocer estas múltiples aristas que se le pueden reconocer. Y entonces para mí era en un principio, lo podrán ver si es que compran el libro y se interesan, es de ir viendo en principio el tema más teórico de lo que es la colonialidad, el tema de la colonialidad del ser, la colonialidad del saber, cómo eso se traduce también en los espacios de formación académica, en los espacios aquí en la universidad, en la escuela, en los sistemas educativos, la colonialidad del poder, la colonialidad del ser. También, yo trabajo mucho también en temas de ecología política del agua, entonces también traigo aquí en el libro lo que es la colonialidad de la naturaleza, el tema de la colonialidad de la espiritualidad, también, el tema de la colonialidad del género, y que eso también trabajándolo en términos también en un capítulo que hago de más allá del feminismo blanco, para traer como otro tipo de genealogía, como reconocer la otra genealogía que existen, y como también para traspasar un poco el tema de solamente ver el tipo de la opresión de género que en territorios como este se puede ver mucho, como en el movimiento feminista, como el género es como la opresión central, y que en realidad los cuerpos racializados saben que en realidad ese es uno más, y que es fundamental tener la perspectiva interseccional como para poder realmente entender la imbricación de todas estas opresiones que se traduce en estos dolores y en estos sufrimientos que vivimos constantemente, las personas que podemos reconocer que en realidad el género pasa a segundo plano muchas veces. Luego también está el tema a mí me interesa mucho también el tema del punitivismo, que se puede reconocer de una manera de lo más macro, digamos, como el tema justamente de lo legal, de lo judicial, de la problemática de las migraciones, como justamente también lo está explicando Vivi, de cómo eso se traduce en las fronteras, y de esa misma manera en Frontex, en toda esta tecnología racial, en términos de justamente generar el pacto
de Migración y Asilo de la Unión Europea, de la Ley de Extranjería, de los CIES, etc. También lo punitivo en el pensamiento y el paradigma carcelario, todo lo que significa el tema de cómo funciona eso en términos ya de quiénes están dentro de las cárceles y quiénes no, bueno, y todo lo que sabemos que el sistema penal, cómo reproduce la asimetría, y ya eso trayéndolo también el punitivismo como un dispositivo también de la blanquitud que se traduce también en la forma en que tenemos de relacionarnos nosotras mismas, también dentro de los mismos movimientos sociales, con el tema, bueno, de la FUNA, con el tema de la denuncia, el tema de las cancelaciones, y entonces también como traer el tema de la blanquitud a lo más, digamos, de base, en donde también nosotras estamos quizás reproduciendo esas formas sin quererlo o sin tener mayor conciencia al respecto. Y entonces también como ver qué significa la seguridad desde este punto de vista más antirracista y feminista. Y bueno, hay un capítulo que le tengo mucho cariño también, personalmente, como que hay un capítulo que hablo sobre el mestizaje, también como un proyecto colonial de borramiento en nuestro territorio, sobre todo hablando desde Latinoamérica, y haciendo como justamente hablando de lo que ha sido el colonialismo interno, como hemos nosotros también de allá habitando los sures del mundo, como también nosotras hemos quizá adoptado el paradigma colonial como una ilusión, y que eso ha hecho que también se generan como otro tipo de jerarquía allá, y que también ha sido una causa de opresión fuertísima, pero que a la vez el mestizaje aquí también creo que puede tener, de hecho el mismo capítulo lo llamo así, como el mestizaje como un proyecto colonial de borramiento, pero también como la potencia y la impureza, porque me parece que también el tema, bueno, y traigo mucho a la Gloria Anzaldúa, y este pensamiento chicano, este pensamiento fronterizo, como para dar cuenta de que, claro, la blanquitud como pureza y nosotros como la impureza, y como toda esa potencia que tienen, y que como hablo, no sé, por ejemplo, de lo que nosotros en Chile, por ejemplo, hablamos de los quiltros, que son los perros sin raza aparente, perros que son mezcla, y que eso hace que son el perro callejero, y entonces como que ha sido una identidad que también hemos adoptado como dentro de los mismos movimientos, como para vernos a nosotras mismas como personas que están manchadas de alguna manera, y que eso hace que podamos como tener la posibilidad de imaginar raíces, imaginarnos historias de dónde provenimos. Y entonces ahí mismo es como en ese mismo capítulo lo que hago como un viaje especulativo, donde hago como una ficción de mis propias raíces, y pienso mi árbol genealógico, del que más encima que, claro, yo en realidad llego hasta mis abuelos porque no sé nada más para atrás, y entonces también creo que eso, bueno, hay bastantes como autoras y poetas sobre todo que hacen como este viaje, y que es una invitación también a nosotras mismas a reconocer como dentro de lo mestizo, esas raíces morenas, esas raíces marrones que también, de las cuales también somos. Y bueno, finalmente termino con un capítulo sobre catalanidad y blanquitud,
que obviamente también es una invitación para personas que se dispongan a escuchar y reconocer también esta crítica que se va haciendo desde los movimientos antirracistas a las compañeras y compañeros catalanes, que haciendo, bueno, como una crítica, un cuestionamiento a la historia catalana, a la historia esclavista, a la presencia de monumentos de personas justamente como el Güell, bueno, el que se sacó hace unos años atrás de López, también esclavista, y bueno, obviamente el monumento Colón, haciendo como esta, bueno, de dónde proviene toda la riqueza que existe en este territorio actualmente. También que es una invitación justamente a conversar con respecto al uso de la lengua y cómo la lengua catalana puede significar un distanciamiento, pero a la vez como de qué manera podemos entablar ciertos espacios y ciertas oportunidades como para poder nosotras, o sea, reconocer la relevancia de preservar la lengua, de cuidarla, pero en qué momento la lengua también erige frontera entre nosotros, o sea, como poder hacer como esa pregunta. Y bueno, y asimismo también como una crítica o eso, un planteamiento de interrogantes también al movimiento independentista, de cómo eso puede generar también mayores fronteras. Y creo que eso, que la pregunta justamente es para las compañeras y compañeros catalanes, porque estamos conviviendo en este territorio, somos personas que habitamos este lugar, que estamos aquí vivimos y no nos vamos. Entonces la idea es justamente poder como establecer ciertas preguntas, ciertas interpelaciones que ojalá pudiesen como más bien construir y abrir los puentes entre tantas fronteras que nos separan. Así que nada, bueno, eso principalmente un poco de lo que se trata este libro, y que la invito a leerlo, le invito a también que esto es como, no hay nada, como justamente mi idea es no plantear ninguna verdad absoluta, son solamente como un aporte a la conversación y que como en este momento que entrego esto es como para que ustedes puedan también preguntar también, o sea, como que vayamos creciendo justamente en el proceso de aprendizaje desde la interrogante, más que de cualquier como hegemonía de la palabra. Es como lo que menos busco hacer y que invito a abrir. Así que eso.